Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hace el último miércoles estuvimos hablando que el pasaje que decía que le era necesario al Cristo morir, amén, y cómo el Señor cogió a sus discípulos y les mostró desde Moisés que una de las características del Mesías era que habría de morir. Hasta apenas hicimos la primera parte y vimos el capítulo 2 y 3 de Génesis, mostrando claramente cómo desde los inicios Dios quiso mostrar que el camino que Él había escogido para la salvación del hombre era la muerte. Amén. En el caso de Adán y Eva, y en el caso como Dios cubrió la vergüenza y la desnudez del pecado en la vida de Adán y de Eva. Esas dos situaciones, ¿no? Entonces hoy vamos a mirar Génesis capítulo 4 y algunos pasajes que nos muestran las pisadas de Abraham. Pero primero vamos a ir a Génesis 4 y vamos a ver algo de la experiencia de Caín y Abel. Si ustedes miran, la vez pasada estuvimos en Génesis 2, Génesis 3 y ahora vamos a estar en Génesis 4. ¿Por qué? Porque por todas las escrituras tú ves cómo Dios quiso revelar el camino que Él había escogido para su Hijo. Amén. Entonces en Génesis 4 tenemos la experiencia de los dos hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel. Amén. Entonces vamos a leerla, vamos a meditar un poco, no podemos profundizar porque si no nos gastaríamos mucho tiempo. Génesis capítulo 4 versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces tenemos que entender este pasaje, hermano, un poco en el contexto, un poco en la historia que ha vivido Eva y Adán, para entender por qué ellos, cuando se acercaron a Dios, ofrecieron lo que ofrecieron y de qué nos estaba hablando con este pasaje Dios. Podemos decir que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, ¿sí? Tuvieron muchos hijos y se multiplicaron mucho, pero Dios escogió que la vida de Caín y la experiencia de Abel quedara registrada en las escrituras, porque de alguna manera estos dos hombres representaban las dos simientes que venían del ser humano. ¿Cuáles dos simientes? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces Caín representa la simiente de la serpiente y Abel representa la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Aquella simiente de la cual habría de nacer el Mesías. Entonces, ¿por qué digo que es importante el contexto? Porque seguramente Adán y Eva, después de haber salido del Edén, después de haber tenido sus hijos, seguramente ellos contaron su historia a sus hijos. Es más, hasta posiblemente la debieron haber escrito. Tanto que el libro de Génesis es la colección de escritos que recopiló Moisés de los antepasados. Entonces seguramente Adán y Eva sentaron a Caín y sentaron a Abel y le dijeron: miren, Dios nos creó, nos puso en el Edén, nos dijo de esto no comamos, de esto sí podemos comer, nosotros desobedecimos, pecamos y usamos el fruto de la tierra, el fruto de un árbol para vestirnos, la higuera,
pero a Dios no le gustó eso y bueno, nos sacó del Edén. Pero cuando nos sacó, no nos sacó en nosotros mismos, sino sacrificó un animal y nos vistió. Por eso nosotros nos vestimos así, con pieles de animales. O sea, ellos tenían seguramente la historia de la misma boca de sus padres. Y surgen en algún momento de la historia de Caín y Abel, que ellos por naturaleza tienen el instinto de ser, ¿qué? Guiados a acercarse a Dios. Eso es algo que el hombre tiene naturalmente. El hombre naturalmente es religioso. ¿Sí? En estos días parece irónico, pero por allá en Inglaterra un ateo fundó una iglesia atea. Y hacen todo lo que hace una iglesia cristiana, pero sin Dios, sino con buenas obras y hablando de sus cosas. Pero aún el ateo tiene la necesidad de suplir esa necesidad religiosa que Dios puso en el hombre. Esa necesidad del hombre de acercarse a un ser supremo. Eso lo tenía Adán, lo tenía Caín y Abel. El problema es que Caín y Abel se acercaron de dos maneras diferentes. La manera de Caín fue muy parecida a la manera en que se acercaron a lo que hicieron sus papás. La manera de Abel fue la manera que el Señor comenzó a mostrar desde el Edén cuál era el propósito o la manera en que Dios iba a trabajar con el hombre. ¿Sí? Caín fue labrador de la tierra y del fruto de la tierra se acercó a Dios. Le trajo una ofrenda. El fruto de la tierra puede ser muchas cosas, hermano. Puede ser desde comida, ¿sí? Puede ser vegetación, flores, muchas cosas. Pero el fruto de la tierra tiene una característica. Está todo bajo maldición. Por tu culpa, Adán, le dijo el Señor a Adán, será maldita toda la tierra. ¿De qué nos habla eso? Que desde un comienzo Dios comienza a mostrar que para Él las obras del hombre, hechas por su propia fuerza, por su propio sudor, trabajando con el esfuerzo, solo va a traer ¿qué? El juicio y la maldición de Dios. Dios desde el comienzo mostró que Él no se agradaba del hombre caído ni de sus obras. Así como no se agradó de la manera en que Adán y Eva se vistieron, no se agradó de la ofrenda de Caín. Y como decíamos la última vez, Dios había inmolado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Iba a aprovechar la fundación del mundo y el camino de todos nuestros padres para, a través de sus experiencias, de sus circunstancias, comenzar a mostrarnos la manera en que Él iba a redimir a la humanidad a través del hombre que Él había prometido, a través del Mesías. Y cada vez que tuvo la oportunidad, mostró que la cruz era el camino en el cual el hombre iba a redimir a la humanidad. Y Caín, de alguna manera misteriosa, al ver la experiencia de sus papás, se dio cuenta que el hombre ya no se iba a acercar a Dios por sus propias justicias, sino a través del sacrificio de un inocente. Porque cuando leemos que Caín trajo lo mejor de sus ovejas, la grosura de la manada del rebaño, Abel, cuando Abel trajo lo mejor de sus ovejas, claramente ahí implícito está que sacrificio. Mira cómo lo dice la epístola a los Hebreos, que Caín ofreció un mejor sacrificio. O sea que no fue que Caín trajo la oveja nomás, sino que las trajo y las sacrificó delante de la presencia del Señor. Hebreos capítulo 11. Abel, perdón. No sé por qué tengo Caín. Abel, capítulo. Hebreos capítulo 11. Sí, Abel fue el que trajo la ofrenda para sacrificarla. Hebreos capítulo 11. Versículo 4. Dice, por la fe Abel. Mira qué manera misteriosa. Abel creyó. ¿Qué creyó Abel? Que de la manera que Dios había justificado a Adán y a Eva, él podía acercarse a través del inocente. Pero no solo a través del inocente, a través de la muerte
de un inocente, mostrando de alguna manera simbólica y tipológica el camino que Dios había trazado para redimir y recibir a la humanidad caída. Si tú miras de ahora en adelante, vamos a ver cómo aquí se dice que Abel trajo el sacrificio. Más adelante se dice que Noé edificó un altar. Y no solo ya Noé trajo ovejas, sino Noé trajo de todos los animales limpios de a uno. Comienza a ampliarse, Abraham comienza a ampliar los sacrificios. Y tú ya llegas a la ley, y la ley te muestra muchos detalles de la muerte de estos inocentes, mostrando que Dios trabajando en la mente y en el corazón del ser humano, preparándolo para el sacrificio del Señor Jesús. Si el hombre no era preparado a través de los tiempos, cuando Cristo viniera y muriera, no iba a entender. ¿Sí me hago entender? Él comienza a mostrar desde el comienzo por qué era tan importante la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué a Caín no lo recibió? Porque Dios desde ahí iba a mostrar que todas las obras de los hombres, todo el sudor de los hombres estaba bajo la maldición del pecado. Y Él nunca se iba a agradar de las obras de los hombres. Encontramos a Caín a través de la historia de la humanidad en millares de hombres. Hombres que se quieren acercar a Dios por sus propias fuerzas. Aún si tú miras, la tierra cayó bajo maldición, y como lo hablábamos la última vez, cuando tú miras la ley y el pueblo de Israel, fue lo mismo. Harás esto, harás aquello, si no lo haces, ¿qué? Maldito serás. Era la maldición de la ley. Eso es lo que la Biblia dice, que la letra mata. ¿Cuál era la letra que mataba? La ley que el Señor le dio a Moisés, que decía, si tú haces esto, Dios te bendecirá. Si no haces esto, ¿qué? Tienes la maldición del Señor sobre tu vida y sobre tu familia hasta la 4ª generación. ¿Qué era eso? Mostrándole Dios a los hombres a través de la ley que el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios y está bajo ¿qué? Bajo maldición. Pero asimismo, así como Dios muestra desde el comienzo a Caín con sus obras, también nos muestra el camino de la simiente de la mujer, el camino de la simiente del Mesías, la manera tipológica en la que Dios le iba a mostrar al hombre cómo iba a trabajar a través de él. ¿Cómo? A través del sacrificio de un inocente. Y cuando Abel trae el sacrificio y lo ofrece, o sea, derrama la sangre del sacrificio, dice la palabra que el sacrificio fue ¿qué? Agradable. ¿Sí? Y eso es una palabra que encontramos relacionada con el Mesías. Cuando el Señor habla del Mesías, dice, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma haya contentamiento. ¿Sí ve? El Señor se agradó del sacrificio de Abel y así mismo se iba a agradar de aquel Mesías prometido. Pero ¿en qué momento el Mesías prometido iba a mostrar la más grande fidelidad a Dios mismo? Cuando Él decide ir a la cruz y obedecerlo hasta la muerte. Allí el olor grato llenó el trono de Dios. El camino de Caín es el camino del hombre religioso que se quiere acercar a Dios por sus fuerzas. El camino de Abel es el camino del Mesías y la muerte del Mesías anunciada simbológicamente. Amén. Qué manera preciosa que no hemos pasado de Génesis 3, Génesis 4 y ya comenzamos a ver que el camino que Dios había determinado para su hijo era ¿qué? La muerte. Cual Mesías prometido, Salvador del mundo. Y dice, volvamos ahí, 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Comenzamos a ver que el Mesías prometido
así como lo muestra Génesis 4, iba a ser una ofrenda, pero ya no del hombre, sino una ofrenda de Dios mismo. Aquí, ¿quién trajo la ofrenda? Abel. Pero después, más adelante, el Señor iba a traer la propia ofrenda de Él mismo, lo más preciado, ya no de sus ovejas, sino de sí mismo, su propio Hijo. Entonces vamos a mirar varios destellos. Como les dije, no podemos profundizar en cada pasaje porque queremos ver varias cosas. Más adelante encontramos en el capítulo 5 los descendientes de Adán hasta Noé, ¿sí? Esto ya lo vimos la vez pasada, pero quisiera que lo recordáramos porque hace parte de nuestro estudio de Génesis, viendo la muerte del Mesías. Curiosamente, tenemos en Génesis 2 una imagen, en Génesis 3 otra imagen, en Génesis 4 otra imagen. Ahora Génesis 5, a través de los nombres de los descendientes desde Adán hasta Noé, también nos anuncian la manera que Dios iba a trabajar. Lo recordamos porque cuando vimos las genealogías del Mesías de Mateo y Lucas, lo vimos esa vez. Amén. Entonces, los nombres de los descendientes son estos. Adán tuvo ¿a quién? A Set, que fue el reemplazo de Abel. Después, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel, Mahalalel tuvo a Yared, Yared tuvo a Enos, y Enos tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo a Lamed, y Lamed tuvo a Noé. ¿Sí? Esa fue la descendencia desde Adán hasta Noé. Eso tú lo puedes ver en Lucas, en la genealogía de Lucas, al revés, ¿sí? Porque Lucas comienza de Cristo y llega hasta Adán. Pero si coges desde Adán, comienzas a ver que Adán fue padre de Set, Set de Enos. Y eso es Génesis capítulo 5. Pero los nombres de estos personajes son bastante interesantes. Como dijimos la vez pasada, Dios habla a través de muchas maneras, ¿sí? Dios habla proféticamente. Cuando le habla a un personaje, le está hablando a alguien que está detrás de él. Dios habla tras situaciones. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y en la Biblia, curiosamente, los nombres también nos hablan de algo, ¿sí? Tú ves que a veces hay personajes que Dios les cambia el nombre, porque el nombre tiene un significado delante de Dios. Amén. Jacob era ¿qué? Engañador. Pero le cambia el nombre ¿a quién? A Israel. Israel tiene otro significado. Entonces cada nombre tiene un significado. Y en la descendencia mesiánica encontramos un significado precioso. Miren lo que significa cada nombre de los descendientes desde Adán hasta Noé. Adán. Adán significa hombre o ser humano. Set significa designado, sustituido, opuesto. Enos significa mortal, enfermo, desesperanzado. Cainán significa adquisición, poseedor o forjador. Mahalalel significa Dios bendito o alabanza a Dios. Yared significa descender o bajar. Enoch significa maestro. Matusalén significa su muerte traerá o libertado de la muerte. Lamed significa desesperado, pobre, humillado o hecho vil. Noé significa reposo, consolación o salvación. Entonces vamos a ponerlos en orden y vamos a leer la frase completa según los nombres de cada uno. Entonces mira, Génesis 5. Adán, el hombre. Set, es puesto. Enos, como un mortal. Cainán, adquirido. Entonces hasta ahí. El hombre es puesto como un mortal adquirido. Ahora, Mahalaleel, pero bendito sea Dios, o alabado sea Dios. Yared, descenderá. Enoch, y enseñará que Matusalén, que su muerte traerá. Lamed, al desesperado. Noé, salvación, reposo. Mira cómo los nombres de la descendencia desde Adán hasta Noé nos mostraban el camino que Dios iba a traer a través del Mesías y su muerte. Lo leemos de corrido. El hombre es puesto
o fue designado como un hombre mortal, enfermo, desesperanzado por lo que adquirió el pecado. Pero Mahalaliel, bendito Dios, Yared, descenderá para enseñar que Matusalén su muerte traerá. ¿A quién? A ese Lamec desesperado, Noé, salvación, reposo. Génesis 5. Dígame si no estaba la cruz y la obra de Dios haciéndose hombre, descendiendo y salvando a través de su muerte ahí anunciada, ¿no? La palabra es algo maravilloso, hermanos. Seguimos, Génesis capítulo 8, versículo 20. Entonces Dios comienza en Génesis 2 con Adán y su muerte para tener a Eva. Después con la muerte del inocente para vestir a Adán y Eva. Después con el sacrificio de Abel para mostrar el camino agradable a Dios. Después con Génesis 5 a través de los nombres descendientes desde Adán hasta Noé, mostrando el camino por el cual él iba a traer salvación. En Génesis capítulo 8 versículo 20 encontramos a Noé después del diluvio, y curiosamente Noé comienza a hacer algo que él vio entre los antepasados de la línea de la mujer, ¿no? La línea mesiánica. ¿Qué era la línea mesiánica? Abel, ¿sí? ¿Y Abel qué hizo? Sacrificó. Y ahora Noé, en el capítulo 8, versículo 20, después del diluvio, hace algo bastante interesante. Es como si aquella visión de los sacrificios cada vez se va ampliando y se va ampliando. Ya cuando llegamos a la ley es algo tremendo. El hermano Mackinton hizo un estudio de Levítico donde él habla de los sacrificios, hermano, y es pero profundísimo. Aquí hasta ahora estamos viendo los destellos, porque siempre que Dios comienza a revelar, la revelación de Dios es progresiva. Amén. Él comienza a mostrar algo y avanza, y va avanzando, y va avanzando. Y aquí vemos algo más claro, mira. Y edificó Noé un altar. El altar era siempre edificado, hermanos, para sacrificar, ¿sí? No es como el altar de hoy en día que la gente va al altar a dar ofrenda, no. El altar antiguamente siempre era para sacrificios. Amén. Siempre que tú leas en la Biblia que algunos de los patriarcas edificaron altares, era porque iban a sacrificar algo. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Por qué lo hizo? Porque él había visto y había escuchado, ¿sí?, cómo Dios se había agradado en el sacrificio de Abel y no en las obras de Caín. Y tomó, mira esta frase, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Otra vez encontramos Dios agradándose de un hombre, pero ¿por qué? Porque iba a través de ¿qué? De sacrificio. Pero el Mesías, ¿por qué había de morir? Porque ese era el camino agradable a Dios. Porque a través de la muerte Dios satisface su justicia. Porque si bien Dios es un hombre que quiere ser cercano al hombre, la única manera en que ese hombre que está ahora bajo el pecado se puede acercar a Dios es primeramente ¿qué? Satisfaciendo su justicia. Y Dios muestra desde un comienzo que su justicia únicamente iba a ser satisfecha cuando la culpa del pecado fuera ¿qué? Saldada. Y Él muestra a través de estos sacrificios inocentes de animales la obra que iba a hacer el Mesías que Él había prometido. Más adelante tú ves que la escritura comienza a ampliarse y las mismas profecías muestran las palabras que ibas a decir que el inocente en la cruz. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a Génesis capítulo 22 y tú ves cómo todo es tan claro y tan real ya en Génesis 22, y saltas de Génesis 22 al Salmo 22 y tú lees, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y comienza a escribir las mismas palabras
que el Mesías habría de decir en la cruz. ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Por eso el Señor miraba a los judíos y les decía: insensatos y tardos de corazón, ¿acaso no creías lo que la Escritura decía, que era necesario que el Mesías padeciese? Mira, no hemos salido de Génesis y ya vemos capítulo tras capítulo la obra de Cristo en la cruz. Qué cosa preciosa, ¿no? Sí. Más adelante vamos a ver las pisadas de Abraham. Aquel que el Señor le habla de una manera tan directa del Mesías: de ti, Abraham, y de tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? A través del hijo de Abraham. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac era una sombra, como lo hemos estudiado. El verdadero hijo de Abraham era nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Entonces el Señor llevó a Abraham bajo ciertas circunstancias para enseñarle de alguna manera cómo era el camino que él iba a andar. Hay varias personas que hablan de las pisadas de Abraham. Abraham tuvo ciertas pisadas, ciertas jornadas en su vida, pero generalmente las jornadas de su vida siempre iban progresivamente hasta llevarlo a Génesis capítulo 22. Entonces vamos a ver cómo en el progreso Dios comienza a trabajar con Abraham para llevarlo a entender la manera en que él iba a obrar con su descendencia. Entonces primero miremos las primeras pisadas de Abraham en Génesis 12. Cómo el Señor comienza a hablar a Abraham, y la característica de la línea mesiánica era siempre esta: ofrecieron sacrificios, edificaron altares. Mira cómo dice Génesis 12, versículo 6. El Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y cuando Abraham sale, después de que el Señor le dice, mire en el versículo 7, 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y acuérdense, hermano, que siempre que hay altar, siempre hay ¿qué? Sacrificio. Dios llama a Abraham y Abraham coge y sacrifica un inocente. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. La palabra Betel significa casa de Dios, ¿sí? Y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Y otra vez, y edificó allí altar a Jehová. Y ahora añade: e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negué. Comenzó a descender, ¿no? Hasta Egipto. Pero mira lo que sigue diciendo más adelante. Ahí en el capítulo 13, versículo 4. Subió pues Abraham de Egipto, que descendió a Egipto, y el Señor le permitió vivir su circunstancia, y volvió al lugar donde el Señor lo había llamado que estuviera, hacia el Negué, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Es como si Abraham estuviera en el lugar que el Señor le había puesto, haciendo lo que él había puesto, que era ofrecer sacrificios, y descendió a Egipto, y en Egipto tuvo su experiencia, ¿y qué? Y volvió. ¿A dónde iba a volver? Al altar, al lugar donde él ¿qué? Había edificado el altar. Es una figura, una sombra que nosotros debemos estar en Cristo.
Cristo, en la muerte de Cristo. Cada vez que vamos a Egipto estamos ¿qué? Descendiendo, y siempre hay consecuencias. ¿De dónde creen que sacaron a Agar la egipcia? Que les costó tanto después en su jornada, ¿sí? De Egipto. ¿De su qué? Descender. Y mire, entonces, ahora saltamos unos versos. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, porque aquí ya el asunto comienza a profundizarse. Siempre era que Abraham ofreciendo a Dios algo, Abraham ofreciendo a Dios algo. Pero en el capítulo 15 vamos a encontrar algo maravilloso. Dios haciendo un pacto con Abraham, de tú a tú. ¿Y dónde hace Dios el pacto con Abraham? En medio de varios sacrificios, en medio de sangre. Así como también con Noé, cuando Noé hace el sacrificio que leímos ahorita en el capítulo 8, inmediatamente él acaba de hacer el sacrificio y el Señor huele el sacrificio y dice Dios: he aquí yo hago un pacto contigo y con tu descendencia. ¿Sí ves el arco iris? Esa va a ser la señal de que yo nunca voy a volver a destruir al hombre con agua. ¿Sí? Y ahora Dios va a hacer un pacto con Abraham. ¿Dónde hace el pacto? En medio de la muerte del sacrificio. ¿Por qué recalcamos todo esto? Porque la intención que estamos viendo es ver cómo Dios preparó el corazón de los padres de la fe, mostrándoles que el camino que Él iba a tomar con la humanidad iba a ser a través de la muerte. Ya de un animal no, sino a través de su propio Hijo, el Mesías prometido. Mira lo que pasa en el capítulo 15. Dice Abraham, vamos a ver, le dice Abraham al Señor: Señor, ¿cómo sé que tú me vas a cumplir esto si yo ya soy un viejo y no puedo tener hijos? Entonces en el 15, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredar esta tierra, Y ahora en el 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Mira que el que comienza a pedir, antes eran los hombres que trayendo. Ahora Dios pide que se le traiga. Y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. Y eso más adelante tú los encuentras en la ley ya descritos y especificados. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Mira qué imagen tan misteriosa, ¿cierto? Dios, bueno, tráeme esto, y pártelos por la mitad. Esto ya lo compartimos alguna vez. ¿Qué era todo esto? En los tiempos de Abraham, cuando la gente hacía un acuerdo, un negocio, un pacto entre hombres, se acostumbraba que las dos partes traían sacrificios. Se partían por la mitad. Y cada uno de los negociantes pasaba por la mitad del sacrificio, mostrando su acuerdo y su compromiso con el asunto. Si alguno de los dos fallaba, el sacrificio muerto mostraba lo que le iba a pasar al hombre que incumpliera el asunto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Rebajándose a la condición del hombre y diciéndole a Abraham: ¿tú quieres? ¿Me preguntas que cómo voy a hacer esto? Mira, yo me comprometo delante de ti, como un hombre, a hacer un acuerdo contigo. Yo voy a bendecir todas las familias de la tierra, y de ti haré una nación grande. Y en medio de la muerte de estos, comienza a pasar la antorcha. Porque cuando el negociante hacía el acuerdo, la condición era que él tenía que pasar por el medio de los sacrificios.
Más adelante Dios comienza a pasar por el medio de los sacrificios, mostrando cómo Él iba a hacer el pacto con los hombres a través de la muerte. Y mira lo curioso, están los sacrificios partidos por la mitad y comienzan a llegar las aves, ¿sí? Y Abraham, ¿a qué? A espantarlos. Yo cuando leí ese pasaje me acordé de la cruz de Cristo. Cristo siendo partido por nuestros pecados y los chulos ahí gritándole: si eres el Hijo del Hombre, baja. El otro al lado diciendo: ¡ja! Pero este Mesías, y comenzando a burlarse. Y tú ves las ¿qué? Las aves de rapiña, ¿qué? Queriendo dañar el sacrificio. El hombre no se daba cuenta que ahí en la cruz del Calvario Dios estaba haciendo un pacto eterno con toda la humanidad. Un compromiso en el cual Él no iba a volver atrás. Si Él, mire, así como lo hizo con Abraham. Abraham decía: pero ¿cómo, Señor? Así Él mismo hizo un pacto con su hijo y le dijo: mira, tú das tu vida, pero la vuelves a tomar. Le dijo el Padre: y de todos los que te daré, ninguno se perderá. Ese era el pacto del Padre y del Hijo. Y el Salmo 89 dice: y aunque sus hijos dejaren mis ordenanzas, ¿qué? Yo los castigaré con vara, pero no me olvidaré de mi pacto, porque mi palabra será, ¿qué? Firme para con Él. ¿En dónde era el pacto? ¿En dónde era la firmeza de Dios? En la muerte de los inocentes. Génesis 15. Dios haciendo un pacto con el hombre en medio de la sangre derramada. Yo no sé a usted, pero a mí me parece esto maravilloso. Ver a Cristo a través de las Escrituras. Dice en el 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿No fue lo mismo que pasó cuando Cristo murió? Dice que hubo ¿qué? Tinieblas. Jesús. Y comienzan a hacer estos pasajes tan claros, ¿no? Uno leía esto antes y no lo veía, pero cuando uno se convierte a Cristo ya lee la Biblia sin el velo. Dice Pablo, ¿no? Leen la ley pero no entienden. Pero cuando uno se convierte a Cristo comienza a ver. Entonces Jehová dijo a Abraham. Fue ahora Dios hablando en medio de ¿qué? Del sacrificio. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Acá es donde, a Betel, a la tierra prometida. ¿Al lugar de qué? De los sacrificios. Porque aún no ha llegado el colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era costumbre, ¿no? Él debía pasar por entre los animales que divididos. Un animal, imagínate un animal dividido. Porque si uno a veces no entiende. ¿Qué ves tú en un animal dividido? Sangre. ¿Sí? Sangre. Es como cuando tú ves en Apocalipsis 5 que dice un cordero como inmolado. ¿Qué estaba viendo Juan? Un sacrificio, sangre. ¿Sí? Y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Qué cosa maravillosa, ¿no? Dios en medio de la muerte de los inocentes haciendo pactos con el hombre. Lo hizo con Noé y ahora lo hace con Abraham.
Qué cosa maravillosa. Y mira que todo iba con una cadena. Primero Abraham edificaba un altar. Iba y volvía y edificaba otro altar, pero allí invocaba su nombre. Descendía, pero el Señor le decía, no, Abraham, no, ¿para qué vas a ir? Vuelve. Volvía a Betel y ¿qué? ¿O hacía qué? Sacrificaba. Y ahora aquí Dios le amplía el panorama. Ya no era un asunto de solo Abraham. Dios en medio de sacrificio se compromete y hace un pacto con Abraham. Y todo va dirigido en relación a ¿quién? A la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? La que iba a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Quién era ese? Un hombre, el Mesías. Y todo va encaminado y vamos a llegar al capítulo 22 y todo se va a aclarar. Cómo Dios le va a mostrar al hijo de Abraham cómo va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y las pisadas de Abraham, Abraham comienza sacrificando en un altar un corderito. Ahora él va a ser llevado a no a sacrificar un corderito, a sacrificar a su propio hijo. ¿Sí? Como la revelación es progresiva. Primero un animalito, después un cordero, un carnero, un palomo, y ahora ya no es un cordero, un carnero, un palomo, ahora es que su propio hijo. ¿A dónde nos quería llevar Dios con eso? ¿Sí? ¿A dónde quería el Señor llevar a Abraham con eso? Y dice que Abraham lo llevaba y él sabía que Dios se lo iba a dar en resurrección. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿no? Vamos al 22. La revelación del Señor siempre ha sido la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Él es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Y la obra de Él estaba siempre centrada en el Mesías prometido y en la muerte de Él, anunciada de muchas maneras. Vamos a leer Génesis 22. Y ya viendo el contexto y la experiencia de Abraham, vamos a entender este capítulo más plenamente, ¿no? Porque a veces leemos solo el 22 apartado de la experiencia que Abraham había tenido. Aconteció desde el 1, 22, 1. Después, o sea, después de todas las experiencias que Abraham había tenido, de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Ya no vas a traerme un cordero como Abel, ni como Noé, que trajo lo mejor de los animales, lo más limpio. Ni vamos a hacer como ahorita en el capítulo 15, que pusimos varios animales, los partimos en la mitad. Ya nada de eso. Realmente, Abraham, yo te estaba preparando para que tú entendieras cuál realmente va a ser la obra de tu simiente, de tu hijo, del Mesías prometido. Qué cosas, ¿no? Cómo el Señor quita ahora el animal y pone a un hombre. Y eso es bastante interesante, porque como decíamos que Israel iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, que muchas veces lo aplicamos a Israel nomás. El judío aplica todas estas bendiciones a Israel. ¿Será que Israel iba a traer prosperidad económica, prosperidad intelectual? ¿Será que la misma ley por sí misma puede hacer algo en la humanidad? Si esa misma ley ni siquiera los judíos pudieron cumplirla, hermano. Sí, porque hoy tú te encuentras el judío en internet o en la calle, el que lleva la esta, y te dice, no, mira, abandona tu cristianismo, vuélvete a los libros de Moisés a cumplir la ley, y esa es la voluntad de Dios. Ni siquiera ellos la cumplieron. Ninguno, hermano. Es una locura. Es lo que hizo Caín, acercarse a Dios por sus obras. El camino de Dios era este. Toma ahora tu hijo. Y mira esta frase, tu único. Así se le dice al Mesías, el unigénito del Padre, el amado. Y comienza Proverbios a describirnos la relación del Padre y el Hijo antes de todas las cosas. Y dice en la sabiduría, que es Cristo antes de la encarnación, dice, y Él, yo era su deleite de día en día.
mostrando que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero no a Ismael, sino a quien él amaba. Asimismo, Dios iba a redimir la humanidad, no a través de corderos, sino a través de quién, de su hijo, y agregamos la palabra, su único y eterno hijo, a quien él amaba. ¿Sí? Como él decía, ¿sí? Las veces, mire, la humanidad ha escuchado la voz de Dios audible 3 veces. Y lo que Dios dijo fue esto: este es mi hijo. Este es mi hijo en quien tengo que complacencia. A él oír. Qué cosas, ¿no? Tú ves a Cristo y ves el Evangelio en estos capítulos claramente revelado. Y sigue diciendo: y vete a quien amas, perdón, Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los montes de Moriah fue curiosamente los montes donde el mismo templo fue construido. Qué cosas, ¿no? Así como Adán iba a morir para que surgiera Eva, el hijo de Abraham iba a morir para que de él surgiera ¿qué? La casa de Dios, el templo. Isaac después coge una piedra. ¿En dónde? En Betel. Y coge la piedra y le echa ¿qué? Sangre. Mostrando que la casa de Dios iba a ser edificada por una roca. Pero esa roca debía ¿qué? Ser herida. Cristo y este crucificado. En la Biblia es algo precioso, hermanos. Allá en el monte de Moriah, Dios iba a mostrar cómo iba a edificar su casa. Porque las naciones de las cuales iba a traer la bendición de Abraham, de todas las naciones de la tierra, Dios iba a levantar ¿qué? Un pueblo. Que ese pueblo él también lo describe como una casa espiritual. Pero para eso la descendencia, el Mesías debía ¿qué? Morir. Simbolizado desde Isaac. Y dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, ya no vas a sacrificarme animalitos, ahora va a ser tu propio hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y le cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y dirá esta frase: y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Él tenía fe, hermanos. Dice Hebreos: por la fe Abraham. Vamos a leerlo antes de seguir. Cómo el Señor mostraba el camino a través de las escrituras. Qué cosas, hermano. Capítulo 11, versículo 17 de Hebreos 11, 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. ¿Por qué, hermanos? Ponte tú a pensar, tantas promesas de Dios para Abraham. Y todas esas promesas estaban ¿en quién? En su hijo. Porque todas las promesas estaban relacionadas con su descendencia. O sea que si Abraham no tenía descendencia, todas las promesas ¿qué? Se perdían. Pero miren lo curioso.
Todas las promesas de Dios se vuelven verdaderas cuando Isaac es sacrificado. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición de Dios para el hombre se cumple cuando Dios lleva a la cruz a su hijo. Como lo decíamos en estos días, cuando Dios le dice a Abraham y a Adán y a Eva que los bendijo, nosotros pensamos que la bendición de Dios es como la bendición de cualquier persona. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, que son solo palabras. A veces la gente no sabe ni lo que está diciendo, pero dice Dios, y cuando saben que uno es cristiano siempre le repiten la palabra, Dios te bendiga, como un formalismo. Cuando Dios decía que bendijo a Adán y Eva, Dios tenía en mente la muerte de su hijo, porque Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, hermanos, ¿sí? Y Él sabía que Él necesitaba que redimirlos, y esa bendición era el Mesías y su muerte. Si el Mesías no hubiera muerto, de nada hubieran servido las promesas de Dios a los padres, a los profetas, por las escrituras. Todo hubiera perdido valor. El valor de la muerte de Cristo es aquello que le da la herencia a todos los que son de la fe. Cuando el hombre va a la cruz, Cristo va a la cruz, es como aquel, describe la epístola a los Hebreos, es como aquel hombre que ha dejado una herencia. Hasta que él muere, la herencia no es ratificada. ¿Sí me van a entender? Hasta que Cristo murió, obtuvo las promesas de Dios para el hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. La cruz es el centro de la obra de Dios. Sin cruz no hay bendición. Sin muerte no hay salvación. Sin muerte no es agradado el corazón de Dios. Sin muerte Dios no puede hacer un pacto con el hombre. Sin muerte Dios no puede bendecir las naciones de la tierra. La muerte del Mesías era el centro de la obra mesiánica de Dios para toda la tierra. ¿Sí ve la importancia de este tema, hermanos? Amén. Por eso le estamos dedicando tanto tiempo, porque es el fundamento de nuestra fe. El centro de la iglesia es ¿qué? La muerte de Cristo. El centro de la iglesia no es lo que nosotros podemos hacer. Hay cosas que nosotros hacemos cuando estamos sobre Cristo y sobre su muerte. Pero si Cristo no está y la muerte de Cristo no está en medio de nosotros, la casa, ¿qué? Está destinada a la ruina, porque es el fundamento. Cristo crucificado. Y dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea que cuando Abraham iba a llevar a su hijo al monte de Moriah a sacrificarlo, él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a ¿qué? A recibir. Qué cosa maravillosa, ¿no? Abraham comenzaba desde Génesis a ver ya la muerte y la resurrección de su hijo, no Isaac, de su verdadero hijo, de su verdadera simiente, Cristo Jesús. Amén. Mira lo que sigue, terminemos allá en Génesis 22. Estamos en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. A Isaac también le tocó cargar su cruz. Qué cosas, ¿no, hermanos? ¿Quién le puso la cruz a Isaac? Nosotros decimos Abraham. Nosotros cuando vemos a Cristo decimos los judíos, los romanos. Dios mismo le había dicho, ve para Jerusalén, porque allí es necesario que mueras. Antes de que los judíos hubieran hecho el complot, los romanos, ya el Padre le había dicho, vaya, que yo voy a poner sobre ti, ¿qué? El madero. ¿Y saben qué decía el Señor Jesús? Porque ¿saben quién estaba detrás de las pisadas de Abraham y de todos los patriarcas? El ángel de Jehová, que era Cristo antes de la encarnación. ¿Saben qué decía el Señor Jesús cuando venía a caminar a esta tierra? Para esto he nacido.
Claro, porque él vio cómo Dios preparó el camino. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios decía cuando él vino, para esto he nacido. Le dijo un día a Pedro, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no la de Dios. ¿Cuál era la cosa de Dios? La cruz. Anunciada desde la ley, desde los libros de Moisés. Y dice, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué escena? ¿Qué pregunta? Hubiera sido mejor que Isaac, no, pero pienso que esa pregunta penetró en el corazón de Abraham. Y respondió Abraham, ay, qué precioso. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y así hizo, hermanos. ¿Cuál fue la provisión de Dios? El Mesías. El hijo de Abraham, no Isaac, porque de nada hubiera servido la muerte de Isaac. Porque el cordero debía ser ¿qué? Inocente, sin pecado. Hijo de la mujer sin intervención del hombre. ¿Sí? ¿Quién era este? El Mesías. Varón. Perfecto. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y ahí aparece el Señor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que el verdadero Hijo de Dios venga. Y a ese sí no se le podía evitar la cruz. Esto era ¿qué? Apenas una imagen. ¿Qué va a ser el Mesías? ¿Qué va a ser el Hijo de David? Lo mismo que ya fue. ¿Sí me hago entender esos pasajes de Eclesiastés que veían? ¿Qué va a ser el Mesías? Lo que el camino que el Señor le permitió a Abraham y a su hijo. Mira lo que sigue, terminamos. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Parecido a las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Qué estaba haciendo Dios en este pasaje con su siervo Abraham? Destapándonos su corazón. ¿No es así? ¿Qué imagen? A mí esta imagen me parece tremenda. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y así fue. Su hijo mismo nos proveyó un bendito Salvador, luz para los gentiles y salvación, decían los profetas cuando lo veían. Y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, y siempre resalto esa frase, ¿no? Tu único hijo, de cierto, o sea,
La bendición viene firme en la muerte del Hijo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es lo mismo que decía el profeta en Isaías 53. Dice, después de su muerte, ¿qué? Verá el fruto de su aflicción. Llevará muchos hijos a la gloria, estrellas. Y así describe Pablo a los hijos vencedores, ¿no? Como estrellas. Qué cosas, ¿no? Y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Eh? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? He aquí, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y tu simiente, ¿qué? La herirá en la cabeza. La autoridad de la serpiente. Esta te herirá, como lo vimos en el calcañar. La autoridad de la mujer. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué escena maravillosa, ¿no? Entonces hoy vimos la muerte del Mesías desde Génesis 4 hasta Génesis 22. Qué cosas, ¿no? Cómo Dios había hablado. Ahí entendemos ese pasaje de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿No les parece? Llegó el cumplimiento y dijo, y ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero como el mismo Hijo le dijo a los judíos, si no creéis a Moisés, ¿cómo me vas a creer a mí? Si Moisés estaba hablando era de mí. ¿Sí? ¿De quién estaba hablando Moisés cuando escribía todas estas cosas? Del Hijo. Del Hijo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que murió en la cruz por nosotros. Cual Mesías prometido. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Porque tú escogiste a lo vil, a lo pobre, a lo débil de este mundo, Señor, para revelarnos la mayor obra, Señor, el mayor regalo que tú nos diste. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Bendito es tu Hijo que fue inmolado por nosotros. Bendito el día que tu Hijo voluntariamente fue a la cruz y sufrió terriblemente tu justicia, Señor, por amor a nosotros, Señor. Bendita es la sangre, Señor. Sangre del nuevo pacto, Señor. Bendito eres tú que cumpliste tu promesa a Eva, a Abraham, a David, Señor, a todos tus siervos, porque todas tus promesas fueron en el sí y en el amén, Amén. En la cruz de tu Hijo, Señor. Bendita es la herencia que ahora recibimos por la fe en tu Hijo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señora. Ayúdanos a estar firmes en la roca de nuestra salvación. Que como decía Pablo, que no tengamos otro mensaje sino a tu Hijo y a este crucificado. Ayúdanos, ábrenos las Escrituras, Señor, y danos entendimiento para comprender, Señor, tu muerte y tu obra y quién eres tú mismo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén.